Capítulo 48. Búsqueda de información extraterrestre. El área que rodeaba la estrella Vega existía como un sistema complejo y sumamente diverso. Sus planetas se contaban por docenas, las razas por cientos, las culturas por miles y los seres conscientes por billones. En realidad, era un lugar donde uno podía pasar toda su vida y solo ver una fracción de lo que Vega ofrecía. El sistema gozaba de una existencia singular en la galaxia y el universo más allá. Las dispares historias de sus numerosas razas habitantes eran prácticamente imposibles de cubrir y registrar por completo. Pero en los últimos años, el sistema había quedado dominado por el imperio interplanetario conocido simplemente como la Ciudadela. Los ciudadanos eran una raza despiadadamente agresiva y expansiva. Alguien de la Tierra o familiarizado con su cultura los describiría como una raza con aspecto similar a los gorilas. La verdad no era tan simple. En realidad, los ciudadanos no eran producto de la evolución ni de ningún otro proceso natural. No, los ciudadanos eran una raza de clones. Cada uno de ellos era funcionalmente idéntico al anterior. Toda su raza, y el imperio que llegaron a representar, fueron modelados y controlados por un solo ser. La fuente original de esta clonación era mitad Ocariana y mitad Ranks, dos razas nativas del sistema Vega, y, por lo tanto, estéril, incapaz de continuar su linaje. Tomó las riendas de su legado y así nació la Ciudadela. El nombre del progenitor de la Ciudadela se había perdido en el tiempo. Pero el ser aún vivía. Subido a una red informática masiva, el progenitor alcanzó una forma incompleta de inmortalidad. Era complejo y era el verdadero poder y control tras la Ciudadela, que abarcaba todo el sistema estelar. En la mayor parte de la Vía Láctea y el universo más allá, se desalentaban los imperios agresivamente expansionistas. Los mantenían a raya a los guardianes de la paz del universo, los Green Lantern Corps. Pero dentro de la vasta órbita de la estrella Vega, ese no era el caso. Por razones que solo conocen los guardianes del universo, los antiguos defensores del cuerpo, Vega era diferente. Única. Los linternas verdes tenían restricciones en cuanto al sistema Vega, y se les instaba firmemente a que lo abandonaran por completo a su suerte. Por ello, Vega era un sistema donde la guerra y el crimen reinaban sin el control del equilibrio habitual del cosmos. Mientras tanto, la razón secreta de la no interferencia de los guardianes acechaba bajo la superficie del 13º planeta del sistema, Oka'ara. La luz naranja de la avaricia acaparaba todo lo que alcanzaba. La arrolladora y todopoderosa avaricia brillaba en las cavernas oka'arianas, abandonada a todos los caprichos de su portador, según un antiguo pacto entre dos fuerzas organizadoras del espectro emocional, la luz naranja de la avaricia y la luz verde de la voluntad. Vega era un microcosmos único del universo. Un sistema más grande de lo normal, abandonado a su suerte, para bien o para mal. Sin embargo, sus habitantes se habían adaptado al único equilibrio que habían conocido, generalmente con conflicto tras conflicto como consecuencia de sus dificultades. Y aunque al universo exterior se le prohibía interactuar con Vega, quienes se encontraban dentro de sus límites no estaban sujetos a tal restricción. Tal era el caso de la situación actual que aquejaba a una miembro de los nuevos jóvenes titanes de la Tierra. Starfire, Coriander de Tamarán, el corazón brillante y palpitante de los titanes, con su optimismo y entusiasmo contagioso, había sido arrebatada del mundo que había llegado a llamar su segundo hogar. Su pasado la había llamado en forma de un secuestro repentino a plena luz del día. Una situación que creía resuelta antes de su llegada a la Tierra volvió a la palestra. A años luz de distancia, la raza de científicos sádicos que la había mantenido cautiva recuperó lo que era suyo. Los Sions eran una raza cruel, insensible y fría, completamente sádica tanto en sus métodos como en sus objetivos. Con su intelecto mejorado y su extraña empatía, nada les gustaba más que experimentar con aquellos que consideraban inferiores. Lo cual, para un Sion, era cualquiera. Incluso los miembros de su propia raza. Cori fue capturada por ellos cuando su mundo natal cayó brevemente ante la Ciudadela. Fue convertida en un ejemplo para quebrantar el espíritu de su pueblo y apaciguarlo por la fuerza. Luego fue vendida como esclava a los Sions y experimentada sin piedad hasta que se rebeló y escapó, llegando finalmente a la Tierra. Ahora, su pesadilla había regresado, resurgiendo con un horror repentino que se apoderó de la mente de Cori. Lo único que la mantenía en pie durante esos momentos difíciles era su furia. Una emoción a la que se resistía. Pero parecía que no tendría otra opción. La familiar furia ya empezaba a arder como fuego en su corazón.
La habían sujetado inmediatamente después de su secuestro, con ataduras de metal y tecnología que no temían recurrir a la tortura para mantenerla a raya. Cada vez que intentaba acceder a la energía interior, una descarga insoportable de daño nervioso puro le arrancaba un grito de la boca amordazada. Criaturas rechonchas y odiosas la rodeaban, hurgando y pinchando con instrumentos de feroz júbilo experimental. Eran vagamente reptilianos, pero humanoides en forma, si no en función. Ojos insensibles, con pupilas rasgadas, la examinaban en nombre de la sádica ciencia. Sus fauces, llenas de colmillos, silbaban y chasqueaban un lenguaje áspero y sibilante que Cory no podía comprender. El experimento inicial se prolongó durante lo que parecieron horas. Cory planeó su escape todo el tiempo, su habitual despreocupación se desvaneció como polvo en el viento. Planeaba lastimar a sus captores, tal como ellos le estaban haciendo a ella. Pero antes de que pudiera concretar nada, y mucho menos llevar a cabo sus planes, la situación de Cory cambió. La trasladaron fuera del laboratorio dolorosamente impersonal donde la habían retenido. Le colocaron un collar alrededor del cuello, uno que habría sido casi un cliché si no prometiera una existencia de dolor en el futuro de Cory. Luego la arrojaron desde una altura despreocupada a lo que solo podría haber sido una prisión. Sin embargo, era como ninguna prisión que Cory hubiera visto jamás. Ciertamente no como el lugar donde estuvo cautiva la primera vez bajo el control de esos malditos lagartos. En lugar de la arquitectura fría y clínica que Cory esperaba de una prisión, se encontró rodeada de naturaleza. O al menos, una aproximación controlada a la naturaleza. Parecía apropiado. Había árboles, enredaderas, arbustos y plantas extrañas de todo tipo. Los colores. Verdes, azules, rojos y morados. Parecían apropiados, aunque algunos fueran completamente ajenos incluso a la sensibilidad de Cory. Pero algo fallaba. Se sentía forzado. Artificial. ¡Ay! Cory notó. El matamentes de Rasazón con raíces doradas no debería estar junto a la trampa de nieve carnívora de Aello. Ni siquiera le dieron el cuidado necesario a la construcción al diseñar este hábitat. De hecho, especies de plantas de mundos diferentes se apiñaban en esta prisión, aparentemente sin cuidado ni reflexión. Solo parecía correcto a primera vista. Cualquiera con un mínimo de inteligencia y familiarizado con las plantas en cuestión habría notado el problema casi al instante. Cory comenzó con cautela su viaje a través de esta extraña prisión ambiental. Tenía los ojos y los oídos bien abiertos y se mantenía preparada para cualquier cosa. Pronto descubrió que no estaba sola allí. Un alienígena humanoide corría gritando por su vida entre los árboles fuera del lugar. Cory se escondió justo a tiempo para ver de qué huía. Cory no sabía por qué había lo que parecía ser un dinosaurio en su nueva prisión, pero no le importó averiguarlo de inmediato. Era ciertamente intimidante, pues resoplaba y perseguía al alienígena que huía con inquebrantable persistencia. También parecía bastante hambriento, y Cory no estaba muy entusiasmada con ayudarlo a ampliar su dieta en ese momento. Se preguntó brevemente qué hacía allí. ¿Y qué hacía ella allí también? ¿Acaso esto no era una prisión, sino una especie de reserva natural? Cory suspiró para sí misma. Probablemente más experimentos. Esto no me alegra. Un estruendo sordo tras su escondite sacó a Cory de su análisis mental de la prisión en la que se encontraba. De repente, tenía preocupaciones mucho más urgentes de las que preocuparse. Como el enorme felino depredador que rondaba y se preparaba para abalanzarse sobre ella. Pero Cory reconoció a este depredador. Y no pudo evitar sonreír ampliamente por primera vez en todo esto al verlo. Un acechador de nubes de dientes largos de su mundo natal, conocido por su despiadada eficacia depredadora, su pelaje moteado de blanco grisáceo, su inteligencia. Y su uso como montura por los antiguos tamarianos. Esos estúpidos lagartos habían encerrado a un tamariano en un recinto con uno de sus mayores aliados históricos. Bien podrían haberle entregado a Cory las llaves de su nueva prisión. Sin dejar de sonreír, Cory dio y le hizo señas al gran felino para que se acercara, para su evidente sorpresa. Aquí, gatito de los gatitos. Ven con mamá Cory. Serás de gran ayuda para escapar. Te llamaré niño. Por uno de mis mejores amigos. ¿Row? Confundida pero intrigada por la extraña mujer en la que, sí, ella, no podía evitar confiar, la acechadora de nubes se acercó y pió. La pobre chica no tenía ni idea de dónde se estaba metiendo con Cory. Fruncí el ceño ligeramente mientras Raven me explicaba su situación actual.
expuso todos los hechos y, debo decir, no pintaban muy bien. Starfire. Cory, como la llamaba Raven. Supongo que mejor me tuteaba con los titanes si iba a interactuar con ellos a menudo. Había sido secuestrada. Fue secuestrada directamente por un desconocido en el último conflicto de los titanes. Raven se había lanzado por el portal tras ella y había acabado allí. No sabía prácticamente nada de lo que estaba pasando. Y podía sentir que la consumía por dentro. Lo único que Raven tenía en mente era que Cory no debería estar muy lejos, probablemente dentro del sistema Vega, que alguien o algo objetivamente hostil la había secuestrado y que Raven tenía que recuperarla lo antes posible. Obviamente, la corregí en lo último. Teníamos que recuperar a Cory cuanto antes. Declaré mi intención de ayudar con una amplia sonrisa, que contrastaba de forma hilarante con la expresión casi inexpresiva de Raven. Con eso, sentí un gran escalofrío de alivio y exasperación. No era como si tuviera nada mejor que hacer en ese momento. Savage estaría ocupado un rato. No veía que los Tamareans lo dejaran ir fácilmente. Probablemente tendría que vencerlos por completo antes de que pudiéramos continuar con nuestro viaje de hermanos. Así que, en realidad, Raven apareció en el momento perfecto para darme algo que hacer también. Además, es literalmente imposible odiarla. ¿Por qué no iba a ayudarla a salvarla? Es un rebosante de alegría y energía. Incluso después de haberla visto solo una vez, estoy más que dispuesto a dar lo mejor de mí por Cory. Los labios de Raven se curvaron ligeramente hacia abajo. Punto. Y, bueno, tu ayuda sin duda simplificará mucho las cosas. ¿Tienes algún plan? ¿En serio? Pregunté, arqueándole una ceja. Se supone que estoy de vacaciones aquí. Dije que te ayudaría, no que te lo haría todo, Raven. Me miró fijamente. Vale. Si te vas a portar como un idiota, yo haré todo el trabajo. Bueno. Dije con una risita. Te ayudo. Veamos con qué estamos trabajando. Por desgracia, no mucho. Raven frunció el ceño, aunque esta vez no a mí. Estoy completamente desorientada aquí, en un sistema solar alienígena. Y supongo que tú tampoco conoces este lugar, ¿verdad? Agité la mano, más o menos. Vagamente. Es como un refugio para criminales. Piensa en Gotham o Blüdhaven, pero, ya sabes, a mayor escala. Será fácil encontrar información si sabemos dónde buscar. Genial. Desempolvaré mis contactos de informantes alienígenas y veré si puedo oír lo que necesitamos oír. Dijo Raven arrastrando las palabras, con un sarcasmo mordaz, no del todo sutil en su voz. Me reí entre dientes. Sé que no lo dices en serio, pero creo que será lo mejor que podamos hacer. Al menos al principio. Creo que tendremos que ir de incógnito. ¿De verdad es encubierto si nadie sabe quiénes somos? Preguntó Raven con frialdad. ¿Sí? Parpadeé. Al menos no te harás el héroe. Genial. Dijo Raven con cara seria. Llámame Rabevaca. Puede ser Sean solo. Le sonreí, profundamente divertido por sus monótonos comentarios. No sé si es necesario llegar tan lejos. Pero diré que probablemente sea bueno que mi nave actual ondee la bandera pirata. Me miró fijamente. ¿Y por qué importa eso? El Jolly Rogers es universalmente famoso y reconocible. Expliqué con naturalidad. No tendremos ningún problema para entrar en cualquier establecimiento de mala muerte que necesitemos mientras lo volemos. Vamos de incógnito. ¿A quién sabe qué guarida del crimen? Como piratas espaciales. Dijo Raven, exponiendo sin rodeos nuestro plan actual. ¿Qué? ¿Crees que no lo tengo dentro? Bromeé. Hizo una pausa, perdiéndose brevemente en sus pensamientos antes de volver a la realidad con un placentero escalofrío. No. Creo que sí. Definitivamente sí. Eres lo suficientemente apuesto para ello. Limpiándome las uñas con la camisa, sonreí con suficiencia. Sí, ¿verdad? La expresión seria y sin gracia de Raven no fue tan convincente como probablemente hubiera deseado. Como sea. Garfield se va a enfadar muchísimo por perderse la oportunidad de jugar a ser un pirata espacial. Tendremos que asegurarnos de darle una oportunidad cuando el resto de tu equipo te alcance. Me reí entre dientes. Savage seguramente estará igual de enojado por no haberlo logrado. No sé quién es. Dijo Raven rotundamente. Es solo el mejor amigo inmortal verdadero con el que me voy de vacaciones.
expliqué. Está liado con la tarea de acostar a una generación de semidioses en la Guardia Real Tamariana y a Blackfire, la hermana de Cory. Raven me miró fijamente. Y me miró fijamente. Claro. ¿Por qué no? Eso te cuadra. Voy a intentar olvidar que pregunté. ¿Y ahora qué? Ahora, mi hermosa y melancólica gótica. Solté una risita ronroneante. Nos vestimos, actuamos y descubrimos a dónde nos lleva ese papel. Raven se quedó completamente quieta ante mi pequeño apodo elogioso. Sus ojos adoptaron una leve mirada de ciervo deslumbrado. Como si apenas supiera qué hacer con mi coqueteo. Sin embargo, estaba claramente emocionada. La no tan pequeña voz que gritaba en su interior me lo decía. Sí. Rápido, rápido, devuélveme el coqueteo. Por favor. Necesitamos esto. Llámalo señor. Papá. Amo papá señor. Dile que ya somos suyos. Era un fenómeno fascinante el que Raven tenía allí. Otra mitad de su alma, tan suya como la mitad que mostraba al mundo. Un reflejo mucho más expresivo de sí misma. Un alma reflejada, dos mitades de un todo. No era el espectro de aspectos emocionales que esperaba de ella. Más destilado. Refinado. Completo. Ya no reprimió ni contuvo sus emociones tras liberarse de su padre, pero esas cadenas dejaron una huella. Así fue como su alma se adaptó y compensó. Y presentía que haría que burlarse de Raven fuera muchísimo más divertido. Raven parecía hacer todo lo posible por ignorar a su mitad interior. Supongo que ya me he acostumbrado a usar un disfraz. Ese es el espíritu. Me reí. A ver si podemos convertirte en un pirata espacial. Incluso te dejaré que me ayudes a elegir mi atuendo. Alegría. Raven apenas movió. Pero apenas podía oír a su otra mitad gritar de emoción en su interior. Vamos, señorita entusiasmo. Dije con una risita. Llevemos esto al barco. Creo que querrás un poco de privacidad para lo que viene. Y ahora estoy preocupada. Dijo Raven con cara seria. Y emocionada. Añadió su voz interior. Y emocionada. Y cachonda. Tan cachonda. Y, joder, sí. ¿Crees que nos va a desnudar él mismo? Las mejillas de Raven se sonrojaron casi imperceptiblemente, pero parecía estar ignorando a su pareja. Ejem. Sí. Me gustaría volver a tu nave. Solo yo. Y tú. En privado. Ejem, y no hay nada raro en eso. Por supuesto. Por supuesto. Asentí con naturalidad, dedicándole una leve sonrisa cómplice. No tiene nada de raro. Raven frunció el ceño. Siento que te estás burlando de mí. Yo. Exclamé con voz entrecortada. Jamás. Eres un imbécil. Me miró con los ojos en blanco, ya llena de una exasperación sufrida. ¿Sí? ¿Un capullo haría esto? Bromeé. Antes de que pudiera responder o reaccionar, nos teletransporté a ambos a la nave de Savage y a mí. Savage, obviamente, seguía ocupado, así que Raven y yo por fin conseguimos la privacidad que buscábamos. La nave estaba anclada en una plataforma de aterrizaje conectada al Palacio Real. Y con Savage acaparando la atención de los lugareños, Raven y yo no tendríamos que ser molestados por aquí durante un buen rato. Parpadeó al encontrarse de nuevo en mis brazos. Durante la teletransportación, la había llevado de vuelta a la posición en la que había llegado. Mis brazos la sostuvieron desde abajo, apretándola contra mi pecho. El robot invadió rápidamente las mejillas de Raven ante la íntima cercanía. Bájame, por favor. Pidió. Si insistes. Me reí entre dientes. La volví a poner de pie, dejándola con un sutil pellizco en el trasero. Se esforzó mucho por disimular el chillido que le provocó mi pellizco, pero no lo consiguió. Sobre todo teniendo en cuenta que el chillido era un poco bicolor, pues su voz interior se unió a la acción, mucho menos dispuesta a ocultar su disfrute que la personalidad externa de Raven. Raven me fulminó con la mirada, pero no reconoció mi acoso ante mi sonrisa traviesa, sino que cambió de tema. ¿Y cómo va a funcionar esto? Tienes un montón de disfraces guardados por aquí. No, estaba pensando en conjurarlos al por mayor y ahorrarnos el problema. Respondí con naturalidad. Raven se quedó en silencio por alguna razón. La exclamación de su alma reflejada me iluminó. El atuendo está hecho del poder de mi papi. Joder, sí.
Como siempre, Raven hizo todo lo posible por ignorar su entusiasmo exterior. Se aclaró la garganta. Ejem. ¿Qué tenías en mente? Siguiendo su aparente aceptación, adopté una expresión considerada. Bueno, como mencioné antes, y como probablemente puedan ver en nuestra nave actual, ahora mismo buscamos un aire de pirata espacial. Personalmente, estaba pensando en algo así. De repente, todo mi atuendo brilló y cambió mientras hablaba. Mi conjunto informal, holgado y casi fluido de camisa y vaqueros oscuros desapareció. Una armadura estilo steampunk, con muchas piezas y secciones diferentes, tomó su lugar. Era apropiadamente desigual y hecha de base de retazos para un pirata, con el aspecto de una servoarmadura improvisada con esfuerzo y esfuerzo. No era voluminosa ni destartalada, sino una prenda casera y desgastada, con un cierto aire rústico y casi bronceado. Siempre quise probar el estilo steampunk, pero nunca tuve la oportunidad. Dije con una sonrisa. Raven se quedó mirando. Es bueno en sí mismo, pero no es lo que pienso cuando pienso en ti. Parece que se está esforzando demasiado. Añadió la voz interior de Raven. Bien. Hice un puchero exagerado. ¿Por qué no arruinas mis sueños, steampunk? ¿Qué tienes en mente entonces? Vuelve a tu atuendo habitual. Ordenó Raven, con un toque de entusiasmo en su tono monótono. Creo que nos quedamos con lo clásico. Mantenemos la base completamente negra. Añádele una buena chaqueta con un toque travieso. Y unas botas que den en el clavo. Ah, y gafas de sol. Y sombras. Raven le concedió a su media naranja. Mi atuendo cambió de nuevo, siguiendo la dirección que ella tenía en mente. Unas botas de cuero negro y metal plateado, unas auténticas botas de pisar fuerte, me llegaban hasta la mitad de la espinilla. Me divertí un poco con la chaqueta, haciéndola de un gris muy oscuro, casi plateado mate para combinar con mi pelo, y abierta, que terminaba justo debajo de la cintura. Unos pocos accesorios estéticos sin importancia, como unos pendientes colgantes y un collar de plata, y unas gafas de sol negras como la nieve que no me impedían ver de lado, lo remataron todo. Raven volvió a mirarme. Mierda. Incluso su voz interior parecía aturdida y silenciosa. Oh, joder, sí. Sin duda es mucho más cómodo que la armadura. Sonreí con suficiencia. HNG. Raven emitió un ruidito ininteligible. Te ves bien así. Peligroso. Oscuro. Jodidamente apuesto y cobarde. Me gusta. Terminó Raven con sencillez, ignorando la voz entusiasta que la invadía. Le sonreí con picardía. Bien. Porque ahora te toca a ti. Y yo puedo elegir por ti. Quédate quieta. No te dolerá nada. ¿Está mal que lo desee? Preguntó la vocecita interior de Raven. Cuervo siseó para sus adentros. Cállate. Ya tenía algo en mente para Raven. Algo que no fuera del todo casual. Y desde luego, nada que pudiera confundirse con un disfraz de superhéroe. Era mucho más de mago. Que de héroe. Negro. Todo negro. Era perfecto para una gótica por excelencia como Raven. Su capa se transformó bajo mi voluntad y magia, convirtiéndose en una chaqueta larga y dramática que quedaba abierta. La base de su traje se convirtió en un corsé, no demasiado ajustado, pero lo suficiente como para realzar y levantar su considerable busto, y en pantalones ajustados y ceñidos. Unas botas de goma le cubrían los pies y la parte inferior de las piernas, con cordones que se cerraban casi hasta la rodilla. Y ahí estaba la guinda del pastel de toda la hermosa escena gótica. La mano de Raven se extendió hasta su cuello, encontrando y rozando la suave gargantilla de cuero que encontró allí. ¿Acabas de? Dios mío, sí. Lo hizo. Gruñó la voz interior de Raven, una débil voz. Que llegó a mis oídos ronca y lasciva. Sí, me parecerá bien. Muy bien, de verdad. Asentí para mis adentros. Se quedó allí en silencio, aparentemente aturdida. Unos dedos gráciles recorrieron con reverencia la gargantilla que le rodeaba el cuello. Una mirada de asombro interrumpió su habitual expresión muerta. Un escalofrío casi brutal recorrió todo su cuerpo, su atención perdida en el mundo de la fantasía. Sin mostrar la diversión que sentía, aplaudí. Bien. A ver si encontramos una pequeña guarida de contrabandistas espaciales. Apuesto a que hay un lugar así por aquí. Quién sabe, incluso podría darme buenas ideas para incorporar al callejón sin salida. No lo hizo.
Didi, este lugar es patético. Negué con la cabeza con desdén. Comparado con el callejón sin salida, todo es patético. Dijo Raven con cara seria. Bueno, puede que tengas razón. Admití. Pero vamos. Es como si ni siquiera se lo hubieran propuesto. No lo sé. Dijo Raven. Creo que es un poco pintoresco. La miré con incredulidad. Luego, de vuelta a la guarida de contrabandistas que encontramos por casualidad tras seguir los vientos solares del sistema Vega. Era una estación, no especialmente grande, situada en un lugar privilegiado dentro de la zona habitable de Vega, repleta de planetas. Desde luego, no tenía nada que ver con la atalaya. Y después de atracar, léase, amarrar el ancla a uno de los puertos de atraque salientes con magia, vimos que era incluso menos de lo que pensé al principio. Todo era circular y casi plano, con una forma de disco bastante estándar. Los puertos de atraque sobresalían por todos lados, como los radios invertidos de una rueda. Sujetos a esos puertos de atraque de formas mucho más seguras que las de nuestra nave, eran característicos de los pequeños buques mercantes de todos los tamaños, formas y especificaciones. Le daría una cosa a la estación. Ciertamente, no le faltaba diversidad en cuanto a naves espaciales. Había de todo, desde naves largas, angulares y aerodinámicas hasta platillos circulares, y desde naves de carga robustas hasta lo que parecían ser ágiles cazas monoplaza. Eso probablemente significaba que la gente que encontraríamos dentro sería igual de diversa. Una gran ventaja para nuestros propósitos actuales. Al entrar en la estación de contrabandistas, Raven y yo nos encontramos en un vestíbulo circular que parecía abarcar toda su circunferencia. Como era de esperar, no había aduanas ni seguridad organizada. Este era el tipo de lugar que se autocontrolaba. Estoy seguro de que las reglas que tenía no estaban escritas y probablemente eran más de sentido común que de cualquier restricción estricta. Pasado el primer timbre de la estación, me quedé perplejo y casi desconcertado. Esto es una sola habitación, maldita sea. Eso parece. Raven emitió un zumbido monótono. El núcleo de la estación era prácticamente todo lo que podía ofrecer. Era solo un poco más grande que el original de Aden, antes de todo lo de Didi y mi lío espacial. Diminuto, comparado con casi cualquier otra estación espacial en la que hubiera estado. Pero parecía que la operación a pequeña escala y limitada le estaba dando buenos resultados. No era precisamente bullicioso. Pero sí estaba lleno de seres alienígenas que abarcaban toda la gama humanoides, desde tamarianos casi humanos hasta hombres de piel de piedra. Incluso vi un ser de energía inusual jugando a los dardos. La estación parecía una mezcla de bar, casino y sala de juegos. Parecía más una típica cantina del viejo oeste que una estación espacial alienígena. Algunos seres jugaban a diversos juegos de bar alienígenas, la mayoría de los cuales no reconocía al instante, a diferencia del ser energético que jugaba a los dardos. Muchos apostaban, ya fuera a los juegos anteriores o a sus propias cartas. Y todos bebían, al parecer. El ambiente en la estación no era hostil, pero sí había cierta tensión subyacente en este tipo de establecimientos sórdidos. En realidad, el lugar solo se parecía un poco al de Aden, sobre todo por la diversidad y el constante flujo de bebidas. Mi bar no tenía un ambiente tan tenso, me gustaba pensar. Y apenas había nada aquí. Como si lo uniera un interés común en lugar de poder, corazón y muerte. Lo cual era justo. Pero un poco decepcionante para el barman que llevo dentro. Sentía que al menos debería haber habido un sentido de amistad o camaradería en un lugar como este. Raven puso los ojos en blanco ante mi leve enfado. Vamos, idiota. Tenemos información que descubrir. Su pequeño, casi desliz de lengua, bastó para animarme. Había estado luchando. Desde que le di ese collar de gargantilla que llevaba. Tantas miradas furtivas que creyó que no me había dado cuenta. Y parecía que su voz interior no había dejado de babear y brotar ni un instante desde entonces. Claro, Raven. Respondí sin mencionar su desliz. Con un tono entre cómplice y burlón, mi voz se entonó. Quedarnos aquí de pie, guapísimas, no nos servirá de nada. Pero sí que se te da bien. Murmuró Raven en voz baja. ¿Qué fue eso? Tarareé con curiosidad, fingiendo no oírla. Me fulminó con la mirada. Cállate. ¿Cómo piensas conseguir esta información? No es que tengamos nada de valor para intercambiar. Quizás te sorprendas. Dije con una risita.
El mejor pago por información es dinero contante y sonante. Y, para ser justos, no lo tenemos. Pero el segundo mejor pago es más información. Y eso es algo que tengo de sobra. Esto va a estar bueno, ¿verdad? Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Raven. Le correspondí con una sonrisa maliciosa. Probablemente mejor. Voy a pagar un dineral. Esta pobre gente no sabrá qué les pasó. G. Soltó una risita sorda. Después de ti, entonces. Te seguiré el paso. ¿No lo harás siempre? Bromeé. Sí, papi. Respondió la voz interior de Raven con un gemido desde el fondo de su alma. Raven pareció decidir que ignorarme era su mejor opción. Le di su pequeña victoria, riéndome entre dientes mientras la guiaba hacia la barra circular en el centro de la estación. El camarero era de una especie desconocida. Macho, de piel violeta oscura de pies a cabeza, con un pelo largo y tentacular que combinaba con el resto de su coloración púrpura. Como último pensamiento, recordé lanzar un hechizo de traducción de intenciones sobre Raven y sobre mí. ¿Qué quieres, piel rosada? Preguntó antes de que pudiera sentarme. Parpadeé y miré a Raven. ¿Es racista? Se siente racista. No es racista. Espetó el camarero. Eres rosa y tienes piel. Así de simple. No andes lanzando acusaciones así en mi bar. Disculpas. Asentí y me senté. Raven se unió a mí, ya divertida por el breve intercambio. Buscamos a un amigo. Y esperábamos encontrar información aquí. No he oído nada. Gruñó el camarero. Ni siquiera hemos preguntado nada todavía. Comentó Raven rotundamente. Todavía no sé nada. ¿Quieres información? Pregúntale a mis clientes, no a mí. El camarero nos calló por completo, claramente intentando eludir su responsabilidad. Sorprendentemente, con su cierre, Raven y yo recibimos a dos nuevos interesados. Uno de los hombres de piel pétrea se sentó a mi lado con un golpe sordo. El ser de energía que había estado jugando a los dardos también flotó, se movió y se desfasó hacia nosotros, del lado de Raven. Este sabe mucho. Quizás pueda ayudarte a encontrar lo que buscas. La energía que se mencionaba era menos un sonido físico y más una fluctuación de muchas energías diferentes. Nuestro hechizo de traducción aseguró que aún entendiéramos al ser con claridad. ¿Y este? El piel de piedra rió con aspereza, como si se estrellara una roca contra otra. Sabe aún más. Anda, cosa de carne. Seguro que podré decirte lo que necesitas saber. Por el precio justo, claro. Eso. Dijo Raven con cara seria. Era racista. No seas perra, nena. Gruñó piel de piedra. Había estado examinando con curiosidad el ser energético cuando dijo eso. Sin siquiera mirarlo, agarré la parte trasera de su cabeza de piedra y le estampé la cara contra la barra. Un fuerte estruendo silenció toda actividad a nuestro alrededor. Y el piel de piedra pronto se dio cuenta de que no podía sacar la cabeza de la agolladura perfecta que había hecho en la barra de metal. No hay necesidad de ser grosero. Chasqueé la lengua suavemente, con una silenciosa amenaza acechando bajo mis palabras y mi tono. Raven se estremeció levemente ante la repentina violencia, la repentina demostración de mi poder. Por lo que había visto en ella, era el tipo de cosas que la sacaban de quicio. Sobre todo cuando se usaba para defender a otros en lugar de para imponer una maldad descarada. Me dirigió una mirada peculiar, pero no dijo nada. Mis labios se crisparon ligeramente en respuesta. Creo que trataremos contigo en lugar del grosero. Dije, girándome hacia el ser energético. ¿Cómo te llamas, oh energético? El ser de energía brilló con una especie de sorpresa. Este se llama Aul. Está impresionado y agradecido por el respeto y la consideración que se le muestra. Le sonreí. Mucho gusto, Aul. Soy Sean y ella es Raven. Creo que es seguro decir que ambos preferiríamos tratar con alguien que no sea un idiota racista y misógino con nosotros antes siquiera de intercambiar nombres. Raven saludó con la mano casi con pereza. Lo que dijo. Además, pareces. Genial. Aul se balanceó un poco, asintiendo. Este lo entiende. Pero este no es genial. Este es una confluencia volátil de energía, vida y protomateria. No se recomienda tocarlo. Es una figura retórica de dónde venimos. Raven suspiró, aparentemente acostumbrada a explicar este tipo de cosas por alguna razón. Tos. Starfire tos.
¿Significa bueno? Interesante, agradable o puede significar muchas cosas. Pero casi todas son un cumplido. Ah. El punzón vibró a una frecuencia que ni siquiera nuestro hechizo podía traducir. Este lo ve. Gracias por el cumplido, She-Raven. ¿Crees que puedes ayudarnos a encontrar a nuestro amigo, Aul? Pregunté. Este cree que puede. Aul asintió de nuevo. ¿Cómo se perdieron? Secuestro repentino mediante un portal tecnológico avanzado. Explicó Raven con tono seco. ¿Te suena? Aul se quedó perplejo por un momento, flotando en el mismo lugar de una manera que transmitía la impresión de confusión antes de que pareciera que se daba cuenta de algo. Ah, otra figura retórica. Este no sonó las campanas, pero cree que puede comprender el significado verdad a través del contexto. Raven volvió a suspirar. Sí, fue culpa mía. Déjame reformularlo. ¿Conoces algo parecido? En efecto, este lo hace. Respondió Aul. Este tipo de fenómenos han estado ocurriendo en toda el área del sistema recientemente. Este ha perdido a un amigo por estos secuestros y robos. Este ahora está seguro de que puede ayudar. Una sonrisa maliciosa se dibujó en mi rostro. Indícanos la dirección correcta y recuperaremos a tu amigo también. Raven asintió. Quienquiera que esté detrás de la desaparición de nuestra amiga se ha ganado nuestra ira. Nos aseguraremos de que no vuelva a hacérselo a nadie más. Este uno está contento con tal desarrollo. Un punzón centelleó / destelló / zumbó de felicidad. La raza que buscas son los Sions. Son científicos. Crueles esclavizadores con cualquier otro nombre. Sin importarles la moral ética ni la ética moral. Han sobrepasado constantemente sus límites. Sus secuestros robos son generalizados y aborrecidos por todos con quienes este uno ha hablado. Perfecto. ¿Dónde podemos encontrarlos? Preguntó Raven con atención. Aul respondió obedientemente. El mundo matriz Sion. La expresión de Raven se volvió más vacía de lo habitual. ¿El qué? Una mala traducción, seguro. Me reí entre dientes. Dudo que estos sionistas tengan esclavos y prisioneros en su mundo de crianza. Aul hizo una pausa. Son una raza insensible a la que no le importan las consecuencias. Este no se dio cuenta de la conexión antes, pero cree que podrían hacer exactamente lo que has dicho, Shi-Sean. Entonces, idiotas. Raven frunció el ceño. Tendremos que encargarnos de limitar los daños colaterales. Le aseguré. Gracias por tu ayuda, Aul. ¿Quieres una compensación? Raven y yo no tenemos ninguna moneda que te parezca relevante, pero podemos pagar con información interesante de nuestra parte. Este no rechazaría una compensación. Dijo Aul, casi con recato. Sobre todo si dicha compensación se da en información. Este busca aumentar constantemente su conocimiento y visión del universo. Sonreí levemente. Entonces creo que te gustará bastante lo que tengo para compartir, amigo. ¿Te importa si otros escuchan tu pago? El punzón se movió, flotando bruscamente en el mismo lugar. Este cree que la información debe compartirse libremente. Al igual que con el sustento energético. Tarareando, miré a nuestro alrededor. Habíamos despertado bastante interés. Algunos, incluso, compasión. Parecía que Aul había estado subestimando la extensión de este fenómeno de secuestros recientemente. Extraterrestres de diversas razas parecían igualmente contentos de que alguien se encargara de estos sionicos. El hombre de piel de piedra que había sido tan grosero con Cuervo no había logrado desenganchar la cabeza del golpe que había hecho en la barra. Pero había dejado de forcejear y parecía escuchar atentamente. Entrecerré los ojos con venganza ante eso. No me sentía muy indulgente con él en ese momento. Hablé en voz alta para que nuestro público me oyera. Como nuestro enérgico amigo es tan generoso, todos pueden escuchar la historia que tengo que contar. Excepto aquellos que ya nos han hecho daño. El camarero solo estaba haciendo su debida diligencia, al menos. Lo entiendo. Pero este imbécil se pierde el secreto que tengo que compartir. Ante eso, el piel de piedra volvió a forcejear, sus palabras de protesta quedaron completamente ahogadas. Aún así, no pudo liberarse. Y, una vez más, el muy cabrón me dio igual. Un fuerte golpe en la nuca lo dejó inconsciente, y su cuerpo se desplomó en su prisión abollada. Vi con el rabillo del ojo que los labios de Raven se contraían de satisfacción. Este cree que esto es un karma merecido.
dijo Aul, aparentemente satisfecho también. El guerrero Granx fue desagradable. Raven resopló con voz ronca. Eso es quedarse corto. El muy cabrón se lo buscó. Tiene suerte de que Sean lo dejara salir solo con esto. No querrás ver a Sean cuando esté realmente enfadado. Aul hizo una pausa. Por alguna razón, este te cree completamente, She-Raven. She-Sean es formidable, aterrador e intrigante de una manera que este aún no ha experimentado. Puse los ojos en blanco, invisible tras mis gafas oscuras. Sí, no hay necesidad de halagarme el ego. Por mucho que a Raven parezca gustarle hacer eso. Raven me miró con una mirada fulminante, sin ningún arrebato de furia. Cuéntanos tu historia, Sean. Es lo que mejor se me da, ¿verdad? Le sonreí con suficiencia antes de volver a centrarme en el pago de Aul. Esta es una historia muy vieja. Comencé. Una que todos los involucrados creen que se ha perdido en el tiempo. Tienen buenas razones para pensarlo, aunque no sea del todo cierto. Permítanme contarles algo sobre los guardianes del universo. Y solo una de sus muchas atrocidades antiguas. Los guardianes del universo. Aul pareció ladear la cabeza con curiosidad. Este no está familiarizado con tal secta. Comprensible. Asentí, explicando. Están un poco más allá del conocimiento habitual del ser consciente común. Fueron quizás una de las primeras razas del universo en alcanzar la verdadera inteligencia. Inmortales y prácticamente todopoderosos, han participado en eventos universales desde tiempos inmemoriales. No para siempre. Pero casi. Hoy en día, probablemente conozcas mejor su obra más importante. Los Green Lantern Corps. Aul escuchó atentamente, siempre curioso por saber más. La tensión subyacente en el bar se había disipado un poco ante la expectativa del secreto que compartía. Al mencionar a los Green Lantern Corps, esa tensión regresó, transformada. Parecía que, incluso sin interferir con el sistema Vega, los Green Lantern seguían siendo mundialmente famosos. Uno de los extraterrestres sin nombre del público lo expresó con palabras perfectas. Sucio sobre los linternas verdes. ¿Intentan que nos suicidemos con 2 tiros en la nuca? Este no lo entiende. ¿Acaso 2 tiros en la nuca no implican que no fue un suicidio? La voz de Aul se fue apagando al comprenderlo. Ah. No estoy aquí. El camarero gruñó con brusquedad, presa del pánico. Nunca estuve aquí. Y digas lo que digas, no oí nada. Menuda mierda. Asintió otro cliente alienígena. Pero desde luego que no soy amigo de los linternas. Dejan que todo este sistema se pudra. Oigamos alguna mierda de sus amos o lo que sea. Con una sonrisa sombría, el escenario preparado, continué. El cuerpo de linternas verdes no fue el primer intento de los guardianes de imponer su orden en el universo. El primer intento salió espectacularmente mal. Dime, ¿qué te viene a la mente cuando digo sextentésimo sexagésimo sexto? La muerte silenciosa. Dijo un extraterrestre. Los mismos 12 infiernos. Dijo otro. Eso que consume todas las ondas y partículas. Aul entonó con fuerza. Mi difunto y holgazán padre. Raven dijo con cara seria. Me reí entre dientes ante esa última contribución. Sí, nada bueno, ¿verdad? Lo contrario de bueno, de hecho. Hay una razón para eso. Y todo se reduce a los guardianes del universo. Verás, el primer intento de los guardianes por imponer el orden comenzó con los Manunters. Una flota de superpolicías robóticos con propensión al uso excesivo de la fuerza y conocidos por su incansable búsqueda de su código. Ningún hombre escapa de los Manunters. Un silencio atento me animó a decir lo que pensaba. Con el tiempo, el código de los cazadores se volvió más importante que su deber. Los guardianes, por ignorancia o negligencia, ni siquiera notaron la corrupción de sus creaciones hasta que fue demasiado tarde. Hasta la masacre del sector 666. La conmoción se apoderó de todo el mundo casi de inmediato. Masacre. Rara vez, o nunca, significaba algo bueno. Una raza entera de robots en una matanza por todo el sector sonaba aún peor. Aunque pocos parecían darse cuenta de la importancia de la palabra sector. Para la historia. Me encargué de explicarlo, por supuesto. Los sectores son la forma en que los guardianes y, posteriormente, los linternas verdes dividen el universo. Solo hay 3600 de ellos. En todo el universo.
Incluso el más pequeño de ellos está compuesto por múltiples galaxias. Los cazadores de hombres masacraron a toda la vida consciente del sector 666. Hombres, mujeres, niños. Cada ser con capacidad de inteligencia. Arrasaron 1 millón de razas de la faz del universo. No importaba lo avanzadas que fueran, si eran guerreras o pacíficas. Los cazadores de hombres los masacraron a todos. 4 trillones de seres, masacrados. Solo 5 seres sobrevivieron, transformados en demonios de sangre y odio. Viven en el exilio hasta el día de hoy, encarcelados por sus crímenes y con un anhelo constante de venganza. Si primero me impactó, ahora solo había horror. Dioses allá abajo. Eso es insondable. ¿Es posible una crueldad a tal escala? Antiguos crímenes de guerra por la mañana. Reiven dijo con seriedad. ¿Hay mejor manera de empezar el día? Varios extraterrestres la miraron boquiabiertos, impactados por su audacia. El humor negro probablemente no era común en sus culturas. Pero a los humanos les encantaba atemperar sus tragedias con absurdo e ironía. Nos ayudaba a sobrellevarlas. Me limité a esbozar una sonrisa sombría y morbosa ante su intento de romper el clima. Más bien como una antigua brutalidad policial que se convirtió en antiguos crímenes de guerra, pero no creo que la diferencia sea algo que alguien más que académicos discutiría. En verdad, este está sumido en la tragedia y la angustia, y el horror y el miedo. La energía de Aul se había debilitado bastante al enterarse de la masacre del sector 666. Dile a este, Shi-Sean. ¿Qué ha sido de quienes causaron esto? Los cazadores fueron eliminados por sus creadores. Expliqué. Quienes sobrevivieron fueron exiliados, igual que los sobrevivientes de su masacre. Siguen ahí fuera. Si alguna vez escuchas su código. Ningún hombre escapa de los cazadores. Corre. Corre y reza a cualquier deidad que aprecies. En cuanto a sus creadores, los guardianes insistieron. Finalmente, dieron con el cuerpo de linternas verdes y, en cierta medida, lograron traer orden y paz al universo. Ocultaron el conocimiento de la masacre. Si alguien preguntaba, ningún linterna verde sabría de qué hablaba. Los guardianes dejaron de lado la atrocidad que habían creado. Intentaron olvidar. Pero el universo recuerda. La masacre del sector 666 dejó una cicatriz psíquica en toda la vida. Una cicatriz tan dolorosa que rompió la causalidad, resonando a través del tiempo, antes y después. Nadie quedó más herido que la propia muerte. Y como le tengo mucho cariño, quizás solo las 5 atrocidades que sobrevivieron a la masacre sienten este secreto con más fuerza que yo. Mi voz se volvió sombría y pesada al final de mi explicación. Mi presencia oprimía el pequeño bar de la estación espacial. Los guardianes y los cazadores habían dañado mi Didi con su negligencia y su rígido código. Por un breve instante, una nube de poder sofocó a todo aquel que respiraba. Todo el sistema Vega sintió la ira empática del príncipe consorte de la muerte. Tan rápido como llegó, desapareció. Y, sinceramente, me sentí un poco avergonzado por haber perdido el control. El público del bar seguía atragantándose con la nada, algunos incluso se desmayaron. Y con lo profundo que fue mi breve ataque de ira, probablemente interrumpí lo que Savage les estuviera haciendo a esas pobres tamaranas. Ojalá no les hubiera arruinado demasiado el ambiente. Ciertamente no arruiné el ambiente entre Reiven y yo. Me miraba fijamente otra vez. Como cuando jugábamos a disfrazarnos. Solo que 1000 veces más intensa. Su expresión era completamente plana, pero había hambre en sus ojos. Lujuria. Lujuria pura y pura. Creo. Dijo lentamente. Aquí nos despedimos. Aul, ha sido un placer. Sean y yo tenemos algo que hacer. Le sonreí con picardía. ¿Te refieres a rescatar a Cory? Reiven se quedó mirando fijamente, su mirada casi se transformó en una mirada fulminante al recuperar el control. Por supuesto. Eso. Es. Exactamente. Lo. Quise. Decir. Nada más. Todavía. Aul nos miró con extrañeza. Shi-Sean, Shi-Reiven. Sus rituales de cortejo son confusos, pero fascinantes. ¿Oyes eso, Reiven? Me reí. Somos fascinantes. Frustrante, más bien. Murmuró Reiven para sí misma. Mi risa se convirtió en una risita mientras me levantaba y me estiraba. El resto del bar evitaba mi mirada, pero era de esperar después de un ataque de poder como el que acababa de tener.
Me encogí de hombros. No hay nada que hacer. Me dispuse a hacer una última cosa antes de que Raven y yo nos fuéramos. Saqué al grosero hombre piel de piedra de su prisión abollada en el bar. La patada no era estrictamente necesaria, pero no me había hecho amigo. Despertó sobresaltado al caer al suelo. Raven y yo ya nos íbamos, y solo oímos un breve intercambio entre él y el camarero antes de salir por la puerta. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué carajo me perdí? Cállate, bastardo piel de piedra. No preguntes. Por tu propio bien. G. Sonreí para mis adentros. Incluso los labios de Raven se crisparon a pesar de sus frustraciones. G galó eléctrico. Literalmente podía sentir la lujuria y el deseo arremolinándose como una tormenta tras esa expresión muerta suya. Esta ya había sido una salida productiva. En más de un sentido. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.